Cierra la tele, abre un libro y sube una montaña, rompe la barrera de un cristal que ya no empaña. En esta España de fantoches y pirañas, piensa quién lleva los hilos, quién teje las telarañas. Cortinas de humo pa' que no te enteres que Aznar y Florentino están controlando la tele. Expanden bulos siempre utilizando a sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de OPI diario. Mentira de odio infectando redes, producidas por Asteir y financiadas por OHL, mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario. Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a Abascal, después Ayuso y Tony Cantó. Financiadores iraníes para votopados, pues fue forzado por un yunque oxidado. Y se abren paso a golpe de estado. En Sudamérica saben bien de lo que hablamos. Fundaciones con nombres y apellidos. A las Network volvió a sacar al cóndor de su nido. Siempre es lo mismo, ya no me lo trago. Capitalistas de la escuela de Chicago, que no te engañen, no son outsiders, son hijos de Aznar y Aguirre, nietos de Reagan y Thatcher. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo, pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¿Estáis? Espero que estupendamente. Arrancamos el último programa de la semana, en la cual pues ha estado bastante vinculada a ese día tan especial como es el 8M, y con todas sus polémicas, con toda su parte positiva, toda la reivindicación, y que de una manera o de otra creo que ha estado un poco en el eje central de la semana. Así que hoy vamos a hacer el repaso a la actualidad con dos invitadas pues muy especiales y que la verdad es que me hace bastante ilusión. Vamos a tener a Patricia Reguero, que es la responsable de Igualdad del Salto, y también pues va a estar Elsa Ruiz, que como conocéis es cómica, también ha estado presentando en televisión, y aquí alguna vez hemos hablado de ella. Así que sobre todo el repaso a la actualidad con ella va a estar muy enfocada a todo lo que ha sido el 8M, el contexto, las polémicas, la enmienda del PSOE a la ley solo sí es sí. Todo lo que ha ocurrido, que no es poco, es bastante. Hay varios frentes. Luego nos vamos a centrar en el tema del 8M, pues yo creo que también ha capitalizado tanto las polémicas, las noticias, etcétera. Pero, claro, está pasando desapercibido algo que no sé si hay fecha ya de esto. Estamos hablando de la moción de censura de Vox, y este señor del que hemos hablado, Tamames, que era comunista y que ahora no se sabe muy bien lo que es, ¿vale? Pero que yo creo que hay que estar atentos, ¿vale? Aquí estamos hablando, y Carlos lo comentaba, que el día que todavía no hay fecha, se sabe que va a ser a partir del día 17, pero hacer un monográfico, ya sabéis que las mociones de censura estas son largas. Carlos decía de hacer un especial desde que empieza hasta que termina, que eso puede ser interminable, pero creo que puede ser interesante. Y es más, si no me creéis, vamos a escuchar al propio Tamames, que aquí incluso ya hemos escuchado lo que decía Carrillo, que él estaba seguro, que él sabía del 23F, incluso era uno de los ministros propuestos por el coronel o general Armada, el militar de más alto rango, más cercano a Juan Carlos I, después del golpe de estado del 23F de Tejero, en el cual se hizo una propuesta de gobierno de concentración, un poco como lo que propone Vox en la actualidad, y Tamames ya estaba propuesto como ministro. Y luego Carrillo, en una entrevista con Pablo Iglesias, decía que él estaba convencido, y de hace muchos años, no de ahora, que su giro a la derecha, más que giro, ya ves, desde Vox, del Partido Comunista Vox, imaginaros el giro o el cambio, es que él estaba o conocía, tenía información de primera mano sobre el golpe de Tejero del 23F, en fin. Pero lo que yo no me esperaba o no la vi venir es esta entrevista del País. Yo no sé si la habéis visto, no tiene desperdicio. Entre otras cosas,
llega a decir que él no va a ir a defender que no va a defender a Vox, que él va a contar su rollo, y entre otras cosas dice que va a intentar convencer a los de Vox que es muy importante la lucha por el cambio climático, y también que la armada y los buques no están para derribar a pateras, que se deben dedicar a otras cosas. Es decir, que no sé si al final la moción de censura va a ser una charla hacia los de Vox para que cambien sus políticas. Pero bueno, vamos a escuchar esta entrevista porque creo que no tiene ningún desperdicio y la verdad es que es bastante llamativa. Vamos a escuchar al propio Tamames, como bueno, también se enfada, también la edad que tiene. Ya sabéis que con la edad pues las personas normalmente nos volvemos un poco refunfuñones y tal. Pero bueno, vamos a escucharle porque yo creo que esto es una pieza de museo, nunca mejor dicho. Vamos a escucharla. Bueno, pero ya le insisto que yo no estoy aquí para defender a Vox, yo estoy para defender una ponencia en la que soy libre en la redacción. Bien. Y esa es la cuestión. Bien. ¿Usted ha leído la moción de censura que ha presentado Vox, que al final le proponen a usted como candidato? Sí. Lo ha leído. ¿Y ha visto que ahí niegan el cambio climático? Bueno, hay mucha gente que lo niega. Pero usted dice que el cambio climático es el principal reto de la humanidad. Pero a mí sabe que por qué creo que debo estar ahí en esa moción, incluso con ese carácter, pues sencillamente he visto las estadísticas y el 80% de los afiliados de Vox están a favor de tener en cuenta el cambio climático y de luchar contra él. Sus dirigentes no, ¿eh? No se han enterado todavía. Ya trataré de que se enteren también como los demás sí, en la moción de censura. Espero que sí. Bueno, a mí Vox me ha pedido... Bueno, ahí dice que... yo no sé cómo va a salir esto, yo no sé si se va a pegar un tiro en el pie. Vox dice, bueno, trataré de convencer a los dirigentes de Vox que se den cuenta de que se están equivocando, etcétera, ¿no? Dice Gora Zarre, dice, no descartemos que Vox acabe votando en contra de Tamames en la moción de censura. Yo no lo descarto, pero vamos, por supuesto. Y luego va esta de, claro, Vox en su momento propuso que había que mandar a los buques de guerra contra las pateras, y esta es un poco la respuesta de Tamames al respecto. Que encabece esa moción de censura con un independiente, que no pertenece actualmente a ningún partido, que diga su opinión más bien como lo que es, como un profesor, un catedrático, un antiguo diputado, etcétera, etcétera. Y yo voy a hacer eso, pero yo no voy a criticar a Vox todo el tiempo diciéndole si emplean la palabra asesino o pretenden mandar la Armada. No lo había leído, pero me parece que la Armada tiene sus funciones, que no es perseguir a las pateras. Y si se las encuentra, las tendrá que sacar a flote. Y eso no se lo negaría a nadie. Pero usted les va a echar una mano. No les echo una mano, yo echo una mano a la opinión pública que conozca el estado del país según mis conocimientos y experiencias. No lo que me diga Vox, porque no les he dado audiencia en ese aspecto. Porque no les he dado audiencia a Vox. Es decir, a mí los de Vox que me dejen en paz. Ahora voy a decir yo lo que me dé la gana. Bueno, no sé por dónde saldrá el tema. Capaz que todos estos años Tamames está haciendo un teatro para que un partido de ultraderecha le dé voz y al final destruya la ultraderecha él solo, ¿no? Aparte hay una norma con el asunto de la moción de censura, es que el ponente, en este caso el candidato, tiene tiempo, si no me equivoco, ilimitado. Es decir, si él quiere estar 20 horas hablando seguida, bueno, me imagino que se para y se sigue al día siguiente, pero si no me equivoco, el tiempo que tiene este señor es ilimitado, con todo lo bueno y todo lo malo que pueda tener. Pero este señor lleva 50 años teniendo esta oportunidad. Por algo lo habrá elegido vos, evidentemente, pero el nivel de incertidumbre es máximo. Es decir, puede salir por cualquier lado y seguramente que nos dé algún momento, bueno, uno no, estelar. Así que nada, no sé si al final será una realidad, pero la idea es que desde Pandemia Digital transmitamos en directo toda la moción de censura, desde que empieza hasta que acaba, que son una
Son unas pocas de horas, ¿eh? Veremos por dónde sale. Esto es algo increíble, ¿no? Ya sabéis que hay una señora que, bueno, tiene como capacidades especiales. Estamos hablando de Lucía Echeverría, que, bueno, la verdad es que es bastante increíble el asunto de... Es otro caso, así como Miguel Bosé, ¿no? Que también parece una persona normal y se ha ido convirtiendo con los años en una cosa bastante rara. Comentaba yo aquí, ¿no? Bueno, el tweet es un caso más porque hay infinitos casos. A mí me tiene bloqueada esta señorita, por eso lo tengo que hacer captura. O pongo esto que hice de captura. Bueno, ponía yo, ¿no? Un poco de coña, irónicamente. Dicen que las apps de IA, de inteligencia artificial, pueden escribir libros y tweets por ti. Bueno, Lucía Echeverría lleva usando la misma herramienta de inteligencia artificial para escribir sus tweets y sus libros desde hace décadas. Es una avanzada en su tiempo, aunque también es una mala persona. Bueno, fijaos porque esta semana, pues ya sabéis que ella tiene como una ceguera especial contra Irene Montero. Bueno, con todo el tema de la ley solo sí es sí, que bueno, hablaremos también ahora. Ponía este tuit: llora como persona menstruante lo que no supiste defender como mujer. Bueno, yo tampoco entiendo mucho el tuit, ¿no? Pero vaya, quería ser, pues eso, poética, artística, a la vez que, digamos, despiadada, ¿no? Que también tiene ese punto. Y claro, por aquí le respondían, veis un tuit que es de hace más de un año, porque este tuit lo ponía hace un par de días, una de estas cuentas de ultraderecha, ¿no? Que además yo creo que esta más es de estas que están automatizadas, le siguen, tiene el mismo número de seguidores seguidos, le siguen John Squire y Yusnavi, bueno, todo eso que hablamos. Y aquí lo mismo, llora como persona menstruante lo que nunca supiste defender como madre protectora. Aquí lo que hizo es cambiar madre protectora por mujer, ¿no? Y ya se cree que es una obra maestra, ¿no? Pues este es el sistema de la IA, el chat GPT que usa ella, buscarse en la lista de gente de Vox. Le pilla un tuit y lo pone ella. Bueno, con los libros, pues igual, ¿no? Coge libros por ahí random y los copia. Y luego hay otra cosa que no hemos hablado esta semana, pero que yo creo que es también maravillosa, que es esta intervención de Mer, ¿no? De Vox, con todo el debate de la ley solo sí es sí, etcétera. Cojo este fragmento de Gemma MJ, ¿no? Que ponía en su cabeza espectacular. Y fijaos lo que dice la señorita. Fíjese lo machista que soy, ¿eh? Soy tan machista, que rezo a una mujer. Toma, Zasca. Ahí a quedar sin palabras a todo el mundo. Fíjate si soy machista que le rezo a una mujer. Y nada, y se quedan tan pancha, ¿no? En fin, bueno. Bueno, por elegir otro gran momento del feminismo, que sabéis que ahora todos quieren... nos dicen que el verdadero feminismo lo defienden ellos. Yo creo que este momento también, esta chispa de feminismo de Vox, pues creo que también hay que recordarla en una semana como esta. Vamos a escuchar esta alegoría al feminismo y a las mujeres de un portavoz de Vox. Nosotros no odiamos a las mujeres. En nuestro partido hay muchísimas mujeres y de gran valía, casi tanto como la de los hombres. ¡Casi! Miren, nosotros no odiamos a las mujeres. En nuestro partido hay muchísimas mujeres y de gran valía, casi tanto como la de los hombres. Gol de señor, dice por ahí. En fin, bueno, este es un poco el panorama que tenemos y en fin, cada uno que saque sus conclusiones. Yo entiendo las posturas, las polémicas, todo. Pero es que, como decías aquí, es que en su cabeza era espectacular. No sé si se dan cuenta, en fin. Hay algo que falla en la Matrix y no sabemos qué es. Bueno, le vamos a dar paso a Patricia Reguero y a Elsa Ruiz, que ya están por aquí. Bienvenidas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oli, muy bien, ¿cómo estáis? Bueno, pues estupendamente, nada. Estamos viendo algunas de las polémicas porque la verdad que esta semana ha dado para muchísimo. Hemos tenido otro 8M que ha llenado
las calles, que también, bueno, creo que se han inflamado muchas polémicas, ¿no? Es decir, como al final, si vemos la tele o incluso seguimos las redes sociales, parecería que el 8M solamente ha habido conflictos, están todas las feministas peleándose y tal, y luego a lo mejor los datos dicen otras cosas. Luego también ha estado precedida por esa enmienda a la ley solo sí es sí, que bueno, yo no... intento no ser talibán con las opiniones diferentes, ¿no? Y posibles críticas, debates, pero evidentemente, sobre todo si escuchamos que aquí hemos estado analizando las propuestas, ¿no? Con la ministra, ¿no? Hablando de la heridita, o el asesor hablando que si va que despertar a la pareja para tener relaciones sexuales. Si esos son los puntos, pues ahí ya sí que se me aclaran las ideas de que no está muy bien los cambios del PSOE. Pero en todo caso os voy a preguntar en primer lugar, pues bueno, por vuestra crónica de este 8M. Patricia, si quieres empezamos por ti. Si tuvieras que hacer, bueno, una pequeña crónica de este 8M, ¿cómo la harías? Bueno, pues a ver, yo diría, claro, yo he vivido el 8M, yo vivo en Madrid, yo he seguido la manifestación, se ha ido a la de Madrid y eh, en fin, no se puede negar las disputas que ha habido y aún así destacaría que el feminismo que es inclusivo, que el feminismo que es diverso, es más numeroso y además es más inteligible, o sea, se entiende mejor, ¿no? O sea, nos está diciendo, estamos peleando por vidas dignas, por vidas libres de violencia, mientras que yo me pasé también por la otra manifestación y decían, no sé, stop al, ¿cómo le llaman? La cuerización. Lemas como obsesivos con los penes, ¿no? Y los nabos en las manifestaciones, o sea, unas cosas muy raras. Entonces, a mí me gustaría destacar que el feminismo inclusivo se entiende mejor y afecta más directamente a lo que nos pasa. Y eso sería mi conclusión después de pasarme por la de Madrid. Ahora bien, en El Salto hemos seguido manifestaciones en otros sitios y me gustaría también destacar que lo que pasa en Madrid se analiza siempre en clave estatal y es un error y no paramos de cometerlo. Entonces, ha habido manifestaciones multitudinarias, por poner ejemplos, donde ha habido compañeras en Barcelona, en Bilbao o en Granada, creo que han sido de las más numerosas que hemos podido seguir, o sea, con redactores, con fotógrafas en las propias manifestaciones, y os pongo esos 3 ejemplos y seguro que hay muchos más, pero ha habido manifestaciones unitarias multitudinarias también. Entonces, bueno, pues por resumirlo en 2 titulares, yo diría eso, que por favor que lo de Madrid no se analice siempre en clave estatal, porque Sí. no lo es, y los medios tenemos esa tendencia, y El Salto no es ajeno a las tendencias generales, pero al menos somos conscientes, o eso espero, y luego que ha habido manifestaciones multitudinarias unitarias en todo el Estado. Sí, sí, pero bueno, pero un poco la introducción que hacía. Es verdad que primero el centrismo que tiene todos los medios y la política en España es tremenda, aquí lo criticamos bastante, y luego también es como, te lo muestran como está dividida, hay dos, pero claro, una es totalmente masiva y otra es como más minoritaria, y esto también hay que resaltarlo. Y bueno, también aprovecho antes de darle paso a Elsa, bueno, presentarlas, antes lo he presentado, pero para los que os habéis incorporado ahora, Patricia Reguero es la periodista responsable del área de feminismo en El Salto, y Elsa Ruiz, bueno, tiene un montón de cosas, y como veis, Elsa Ruiz en su cuenta de Twitter, Elsa Ruiz es cómica, es monologuista, ilustradora, youtuber y colaboradora en diferentes medios, y estamos súper contentos, Elsa, de tenerte aquí. Y nada, ¿cuál es tu análisis un poco de este 8M, Elsa? Pues yo no acudí a las manifestaciones de Madrid, que es donde resido, porque no me gusta, no me siento cómoda en las aglomeraciones de gente. Evidentemente apoyé que todas las compas salieran a la calle, y me quedo con una cosa que ha dicho Patricia, que creo que es muy importante, que lo que ocurre en Madrid no es todo lo que ocurre en España. Pero es que incluso lo que ocurre en Madrid capital, en Madrid centro, no es lo que ocurre en todo Madrid, porque en muchos barrios de Madrid, sobre todo barrios obreros como Carabanchel, Vallecas, también hubo manifestaciones por el 8M. Y claro, como no son las multitudinarias, las centrales, donde van los políticos y las políticas, pues esas tienen menor calado. Y yo creo que son igual de importantes las iniciativas feministas en los barrios que en los sitios donde hay más notoriedad. Eh, Decir también que para mí no, esto que se ha vendido en muchos medios de que este 8M el feminismo estaba dividido, yo creo que es una mentira.
decir que hay una división en el feminismo creo que es mentir. ¿Por qué? Porque si en tu feminismo excluyes a un tipo de mujeres y por una cosa física, lo que tú estás haciendo no es feminismo. Si en tu feminismo no cabemos las mujeres trans, las mujeres discapacitadas, mujeres con neurodivergencia, con diversidad funcional, las mujeres negras, las mujeres gitanas y demás, si tu feminismo es cis, blanco, europeo y payo, lo que tienes es un club bastante elitista y eso no es feminista. O sea que yo me quedo con la que hubo una manifestación feminista que fue la inclusiva, como ha comentado Patricia. ¿Y por qué la otra no? Hombre, si en una manifestación feminista dice que hay carteles diciendo las mujeres no tienen pene, haciendo alusión clara a que las mujeres trans no somos mujeres, pues sinceramente están a un paso de subirse a cierto autobús naranja porque tiene el mismo eslogan que ellos. Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Mira, precisamente has comentado, bueno, te refieres a Asteoir, que también estamos haciendo mención, que es uno de estos think tanks que, bueno, tienen su televisión, precisamente está hablando de 7NN, ¿no? Y la vinculación que tiene, pero sí que me gustaría incidir precisamente a ese ruido, bueno, no sé si el ruido es acoso o son delitos, pero precisamente una diputada de la CUP mostraba en una rueda de prensa en el Congreso cómo Asteoir le había mandado un feto con algo así como simulando líquido amniótico, se lo había mandado a todos los diputados. Hemos escuchado a Abascal llamar locas a las ministras que hacían las leyes. Bueno, hemos visto tal ruido, hemos visto un boicot, precisamente. Os quiero preguntar, voy a poner un fragmento para las personas que nos ven hoy, un fragmento de ese boicot, pero digamos que no es algo específico. Me refiero, tanto las feministas como el colectivo trans estáis sometidas a un ataque constante. Yo no sabría definirle y me gustaría escucharlo en vuestra boca, vuestro análisis, porque me resulta muy desde fuera, ¿no? Me resulta como muy intentando empatizar. Me parece como súper doloroso y súper agresivo y no sé hasta qué punto lo podéis ver, porque cada una seguramente lo sufrís de una manera. Voy a poner solamente un fragmento del boicot del acto que era a la mañana del 8M, precisamente un poco en los términos que estaba hablando Elsa, y que me gustaría escuchar vuestra opinión al respecto. Lo pongo un momentito para la gente que está en la tele, es menos que nos está siguiendo, es menos de un minuto, y os pregunto, seguramente hayáis visto este caso de este boicot, que aparte no es algo puntual, pero que se suma a una campaña muy agresiva contra el feminismo y sobre todo especialmente dura contra el colectivo trans. Te voy a preguntar a ti primero, Elsa. Voy a poner el fragmento y os pregunto. Bueno, esto es lo que ocurrió, ¿vale? Si queréis podéis subir. Yo os pediría... A ver, por favor. A ver. ¿Queréis intervenir o solo habéis venido a reventar el acto? Ministra, ¿qué es una mujer? Yo creo que lo importante es que sepamos que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, ¿sí?, tenemos más riesgo de sufrir violencia, más riesgo de sufrir pobreza, y por eso es importante que hagamos políticas públicas que respeten a todas las mujeres. ¿Vale? Quizá lo que nos queréis explicar es que no hay mujeres que tengan pene, es decir, que las mujeres trans no son mujeres. Eso pero mi obligación como ministra de Igualdad es respetar los derechos humanos y, como os decía, la única condición aquí es que este sea un espacio seguro, donde se respetan los derechos humanos, donde no se dice que las mujeres trans no son mujeres. Si no sabes definir lo que es mujer y no sabes por qué se nos oprime, que es por la condición con el sexo con el que nacemos, lógicamente las feministas estamos de acuerdo en que las personas trans sufren discriminación. Que las mujeres hemos nacido con un hecho material, con una realidad biológica que vosotras negáis. Se puede tener visiones diferentes, pero nuestra obligación como Estado
Y nuestra obligación como Gobierno y mi obligación como ministra es cumplir y hacer cumplir los derechos humanos. Decir que una mujer trans no es una mujer es posicionarse en contra de los derechos más fundamentales, en contra de los derechos humanos. Quien convierte en inseguras nuestras casas, nuestros centros de trabajo, nuestros espacios de ocio, no son las personas trans, son los agresores machistas, es el patriarcado. Y contra eso tenemos que luchar todas y ponemos el cuerpo todas. Bueno, ahí ponía Elsa, porque no, me decías que no escuchabas. No sé si has visto este momento de boicot, igualmente te lo resumo. En el 8M se hacía un encuentro desde el Ministerio de Igualdad, en el cual precisamente yo creo que parte del colectivo que se manifestaba, digamos, siendo trans excluyente, bueno, hacía un boicot más o menos como que se había traicionado al feminismo, a la mujer, y le daba paso Irene Montero para que pudiera hablar. Y al final, por resumir mucho la postura de ambas, ¿vale? Digamos que una defendía bueno, pues decía que se había borrado a la mujer, más o menos, y Irene Montero, creo que de una manera bastante incluyente, decía: lo importante es que aquí todas tengáis voz, que estamos en un espacio seguro, y lo único que no podemos permitir es que a una mujer que sea a una mujer trans se le niegue el hecho de ser mujer, porque eso vulnera los derechos humanos. Y aquí no, es decir, como es una línea roja. Bueno, este es un poco el planteamiento, pero viene enmarcado en una serie de ataques tanto al feminismo de una manera muy agresiva, con sus medios, su think tank, sus políticos. ¿Cuál es aparte como activista trans, tu análisis de esta deriva reaccionaria, antidemocrática y de acoso hacia tanto el colectivo feminista como sobre todo al colectivo trans? Pues lo que has mencionado, si no me equivoco, es el acto de Irene Montero presentado por Carlota Corredera. Exacto. Y creo que cuando fue interrumpido estaban hablando de, creo que educadoras, hablando de la necesidad de educar en las aulas sobre educación sexual, de identidad de género y demás. Exacto. Para que acabar con problemas como, por ejemplo, los suicidios de menores trans que no ven reconocida su identidad y sufren bullying y acoso no solamente por parte de compañeros de clase, sino por profesores, por directivos del centro y demás. No he visto exactamente todo eso, pero vi la intervención que hizo una chica explicando lo que había pasado. Y su postura fue en el programa Todo es Mentira. Hicieron esta cosa horrible que es: bueno, vamos a escuchar las dos partes del conflicto. Claro, le dieron voz a la boicoteadora, que la llevaron también recuerdo porque estuvo en estado de alarma, y es una persona que hace contenido retweet a 7NN, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Sí, exactamente, que además es que era como, no, o sea, si estás dándole espacio a una persona que está diciendo que hay ciertas personas que no existen, no sé, llámame loca, pero eso suena bastante fascista. Entonces, la otra chica, que era, creo que Pitu Aparicio, dijo, y lo dejaron claro en el programa, dice: Pitu, tú has dicho que no quieres debatir con esta otra persona, que tú llegas aquí para decir tu opinión, pero que no vas a debatir con ella. Y Pitu decía que no iba a debatir con alguien que no considera a las mujeres trans mujeres. Y yo creo que eso me parece una manera muy limpia y muy directa de hacer las cosas. Yo creo que hay algo bastante terrible que se está produciendo en el feminismo, porque estamos viendo que figuras históricas muy importantes del feminismo, como pueden ser Lidia Falcón o Ángeles Álvarez, que llegó a ser diputada por el PSOE y que en su día defendió la necesidad de una ley transestatal, y que en su día en los eventos relacionados con la visibilidad trans siempre acompañaba a Carla Antonelli. Ahora la vemos llevando pancartas transfobas diciendo que las mujeres trans borramos a todas las mujeres. Y personas como Lidia Falcón, una persona que ha luchado tanto por el feminismo, que ha sufrido en sus carnes las torturas del franquismo, que de repente la veamos odiando a personas trans y diciendo que somos seres mutantes, que somos seres extraños, que somos cosas terribles, llegando incluso a acusarnos de que la transfobia y la pedofilia tienen relación.
una mujer que ha servido tanto para el feminismo y que debería ser recordada y reivindicada por su papel en el feminismo, ahora mismo es recordada por su transfobia, porque ahora mismo la transfobia la ciega tanto que es capaz de hacer eventos conjuntos con gente de Hazte Oír o con gente de Vox, como Alicia Rubio. Y eso me parece increíble, que cómo es posible que esta persona que ha luchado tanto por el feminismo está dándose de la mano con la gente que la habría torturado en el franquismo solamente porque tienen en común que creen que las personas trans no debemos existir y les damos asco. Sí, ahí vemos, por ejemplo, Carmen Calvo también estuvo el día anterior del 8M en un acto con Rocío Monasterio. Bueno, es decir, que es verdad. Y te quería preguntar, Patricia, ¿cuál es tu análisis? Porque si bien el eje principal histórico contra las feministas y contra el colectivo trans viene de la derecha o de la ultraderecha, mejor dicho, es verdad que hay una parte del feminismo, no sé si del PSOE, que ha tenido una deriva, ¿no? Incluso la propia tramitación de la ley trans, un poco lo que estaba comentando Elsa, es sorprendente cómo personas o partidos políticos o parte del partido político que defendían la misma postura ha cambiado totalmente, y no sé si ahí también hay un vector de lucha por el liderazgo dentro del feminismo. Es decir, que los análisis no son blanco y negro, pero sorprende cómo llega a haber cierta sinergia desde la izquierda o de históricas del feminismo con las antifeministas y la ultraderecha. Patricia, ¿cuál es tu análisis de esto? Porque lo que sí está claro es que hay una reacción muy agresiva tanto al feminismo y contra el colectivo trans, y que no solamente tiene el vector de la ultraderecha, sino de históricas, como comentaba Elsa, del feminismo o dentro del PSOE, ¿no? Bueno, estoy con el audio, sí. Lo primero, la chica que el 8M va a decirle a Irene Montero, soy una hembra humana, que es como ella se define en Twitter, es la misma que en el Encuentro Internacional Feminista interrumpe el acto abucheando a Irene Montero, y cuando le invitan a subir, no sube, ya finalmente se va entre gritos de fuera fascistas de la universidad, es la misma. Sí. Y además otra vez va al Español a contarlo, o sea... Yo no sé si como le salió bien aquella o consiguió lo que quería, pues dijo, venga, pues lo voy a hacer otra vez. Esta vez, a diferencia de la primera, sí que toma la palabra y queda un poco en evidencia que ni siquiera puede explicarse, seguramente no se esperaba que le dieran la palabra y estaba nerviosa, ¿no? Entonces, bueno, en fin, es que se dedican a eso, ¿no? Sí. Es lo que quería decir un poco. ¿Sobre qué le pasa al PSOE? Yo tampoco lo entiendo, o sea, me gustaría un poco por... destacar que hay gente del PSOE que no es así. Estoy pensando en Carmen Baños, me parece que es la que siempre apoya un poco a Carla Antonelli, y estoy pensando en este responsable LGTB que también parece que se ha pronunciado en otro sentido. Yo no entiendo que se permita, ¿no? esa deriva de algunas figuras tan importantes como Carmen Calvo cuando el PSOE quiere seguir, ¿no? Y él hace como, o sea, el partido hace como que va de la mano de los movimientos LGTB, mientras Carmen Calvo dice que el movimiento LGTB es una losa para el movimiento feminista, que es lo que ha venido a decir hace poco. Yo creo que hay una disputa interna y que curiosamente salta cuando es Podemos, ¿no? Quien es más visible haciendo políticas de igualdad, digamos. Entonces supongo que viene un poco por ahí la tensión, por intentar diferenciarse y... aún así, eso, creo que hay que la tensión, o sea, se habla mucho de la división entre, ¿no? De los choques entre el feminismo, los choques entre los partidos del gobierno de coalición, y el choque creo que más soterrado creo que está dentro del propio PSOE. El otro día en Madrid, Ángeles Álvarez iba a la cabecera de la manifestación transexcluyente, gritando Irene Montero dimisión. Hubo un momento muy gracioso donde todas a su alrededor empezaron a gritar, la izquierda nos traiciona, y ella miró así y empezó... ser mujer no es un sentimiento, ¿no? Es como vamos a cambiar de tema, ¿no? Mientras las ministras del PSOE se sumaron a la otra, personas con mucho más peso del PSOE finalmente deciden sumarse, bueno, finalmente, no creo que consideraran nunca meterse en el embolado de ir a la otra, ¿no? Pero allí estaban muchas caras conocidas, ¿no? Entonces creo que eso, una de las mayores tensiones y de la que no se habla tanto porque se intenta un poco rebajar está dentro del propio PSOE, ¿no? Sí, aquí por ejemplo... Yo no lo entiendo, la verdad, no entiendo cuál es el rédito, ¿no? O sea, en sus cálculos políticos no entiendo cuál es el rédito cuando al PSOE se le asocia al matrimonio igualitario, a la primera ley a la ley integral de violencia de género, que es una referencia internacional. No lo entiendo. Mira, Carla Antonelli precisamente estuvo aquí cuando se aprobó la ley, y ella, por ser muy escueto, y sé que los análisis
tan sintéticos no pueden definir toda la realidad, ¿no? Porque tiene como muchos elementos, pero ella resumiendo decía que digamos que el revanchismo digamos que tiene que ver con que bueno, ya sabéis que hubo mucho movimiento previo, muchos enfados también a la interna cuando Irene Montero pues fue elegida como ministra de Igualdad, y ahí ha habido una tensión siempre bastante latente. Y por aquí nos comentan en el chat Santi Ayuso que en la última CEPAC, que es el encuentro donde se reúnen a nivel internacional, se señaló a las personas trans como el nuevo objetivo a batir, en el cual pues entran todas esas estrategias de deshumanización. Pero bueno, volviendo un poco o siguiendo el hilo de lo que estabas comentando, Patricia, precisamente yo no sé si es casualidad que el día anterior al 8M, no sé si era la mejor fecha, es decir, no sé si es una cuestión intencionada o que no pudieron salvarla, pero llama la atención que el día anterior se diera trámite a la enmienda del PSOE, en el cual, y esto cada uno lo arrima las ascuas a su sardina o lo mira de una manera o de otra, se hizo la enmienda a esa ley solo si es sí, después de una campaña pues mediática bastante tremenda con el tema del punitivismo, la penalidad, las rebajas de pena, etcétera, que evidentemente seguramente tenga su debate y yo no puedo, me refiero que a alguien que le parezca mal o que la critique y tal, bueno, yo no voy a entrar. Ahora, yo ahí nunca he entrado, pero cuando he visto quiénes son los asesores del PSOE y que han ido a los medios de comunicación, y el señor asesor del PSOE para enmendar la ley dice que si ahora se va a tener que despertar a las parejas para tener relaciones sexuales, o incluso la ministra que también ha hablado un poco, decía que el tema de la violencia y la intimidación no iba a ser problema porque eso con una heridita se desmontaba. Yo creo que a esto más de una y de uno le ha abierto los ojos, por lo menos a mí, que entendía que es decir, me parecía un jardín un poco y luego con mucha manipulación, propaganda de los datos, nunca sabiendo cuáles son los reales. Pero te quería preguntar, Patricia, ¿qué opinas de la actuación del PSOE en este caso? Que hubo un bloque de izquierda, digamos, que votó en contra, que fue Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Bildu, BNG y la CUP, si no me equivoco. Más País, Vox y Compromís se abstuvo, y votaron digamos que de manera conjunta PSOE, PP, PNV y Junts a favor de esa enmienda. No sé si, Patricia, el tema de la fecha es una cosa que no han podido evitar o intencionada. Y luego, ¿qué te parece? Porque aquí hay mucho ruido, pero realmente se está hablando que lo que se ha cambiado, porque luego el tema punitivista, por cómo es la Constitución aquí en España, pues realmente no se va a alterar. Y de hecho salía una noticia en el cual la Fiscalía decía que va a recurrir todo para que no se haga ninguna rebaja de condena, y esto no tiene que ver ni con la enmienda actual ni con la ley anterior, es decir, que iba a afectar de la misma manera, y lo que está en disputa es el tema del consentimiento, que realmente era un avance, se supone, ¿no?, del movimiento feminista después de todas estas movilizaciones, que en gran parte viene con la sentencia de la manada, etcétera. Bueno, ¿cuál es tu análisis de todo lo ocurrido el día anterior con la ley solo si es sí, las posturas y las motivaciones en este caso del PSOE de ir con el PP para hacer esta... No sé si a ti te parecen positivas estas enmiendas o no, o cuál es tu análisis sobre ello. A ver, sobre la fecha, creo recordar que cuando se registró la intención es que fuese un poco antes y hubo ahí algo por lo que tuvo que ponerse el 7. No estoy segura de cómo ocurrió, pero creo que sí que se intentó que llegara antes. En cualquier caso, si hubiese llegado unos días antes, una semana antes, hubiese sido también en torno al 8M, ¿no? Igualmente semanas donde ya se tiene un poco la cabeza en esa fecha. A ver, yo creo que el PSOE aquí ha actuado ante el pánico por los titulares que empezaron a salir en noviembre, y aunque se esté hablando ahora en marzo de reformar la ley, esto viene desde el principio, desde las primeras. O sea, no he esperado a tener el dato del Consejo General del Poder Judicial, que ahora sí dice que han sido 700, no he esperado a saber que ahora sí se sabe que son una docena, hace unos días se sabía que esas eran las sentencias firmes. Esto viene desde que al final los medios conservadores empezaron a rebuscar y sacaron las primeras. Primero se conocieron 2, luego fueron 10. Es verdad que aumentó muy rápido y yo creo que ahí entraron en pánico. No tengo ni idea de si hay que reformar o no la ley del solo sí es sí. En cualquier caso, me parece que si hay que reformarla, hay que esperar a ver cómo funciona, ¿no? Y esto se está planteando desde finales del año, cuando la ley ha entrado en vigor en octubre. Entonces, ni siquiera se ha dejado espacio para ver qué pasa y cómo se ajusta. Efectivamente, el pronunciamiento de la Fiscalía creo que, en fin, está un poco
está poniendo en valor lo que viene diciendo el Ministerio de Igualdad desde el principio y a ver cómo se resuelve, a ver cuántas llegan a ser firmes, pero también entiendo que crea muchísima alarma y que es un titular muy goloso para según qué medios que gracias a una reforma del Ministerio de Igualdad hay violadores viendo rebajadas sus condenas. Pero bueno, con cualquier cambio del Código Penal es de esperar un periodo de adaptación. Entiendo la alarma que se ha creado, pero es que me parece que en medio de todo de todo el ruido es imposible valorarlo y creo que habrá que esperar a que se asiente. Sobre la reforma del PSOE, las declaraciones de la heredita son demoledoras, las declaraciones de mi mujer dormida son peores aún. Vale. Entonces, Puedes pasar por aquí. A mí me preocupan bastante. Sobre si hay que reformar o no la ley, creo que de ser necesaria una reforma, habría que haber esperado un poco más para ver cómo se asiente, que se está actuando pues, por la alerta que crean, además de manera muy interesada, con titulares muy escandalosos, una serie de medios que no somos todos. Claro. Ahí, mira, voy a compartir pantalla. Hay un titular de ayer. El fiscal general insiste en una circular en que no procede rebajar penas a violadores si siguen vigentes en la ley solo si es sí. Esto está muy relacionado con lo que tú estabas comentando, Patricia, porque precisamente todos los datos que se están dando son no son definitivas, ¿no? Que todavía, bueno, ya sabéis que todos estos procesos son súper largos y aquí, bueno, más o menos aboga o la circular que hay es que no procede bajar las condenas, ¿no? Esto habrá que ver y lo que tú dices, si se hubiera esperado a ver cuál es la evolución continua, pues se hubiera, a lo mejor el PSOE podría haber medido el peso real de los cambios a nivel judicial. Pero es verdad que ha habido una campaña, que no digo que sea todo falso, evidentemente había un interés también para inflamarlo, yo creo que a eso a nadie se le escapa porque sabemos cómo operan, pero es verdad que yo creo que el PSOE se maneja mucho con encuestas, como, ¿sabes? Como qué es lo que piensa la gente y claro, ha sido algo que en todos los medios pues se ha movido de manera, es decir, que son como muy escandalosas las cifras. Pero bueno, en todo caso, no sé, Elsa, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y si esto al final creo que hace más daño, incluso más que el supuesto, lo que se ha visto el 8M, sino que esta división sí que es palmaria y es clara entre el PSOE y Unidas Podemos, que más o menos iban de la mano, pero en este caso, con esta ley, pues ha habido ciertas divisiones, ¿no? No sé, Elsa, ¿cuál es tu opinión? Yo sobre la ley del sí es sí, creo que hay que repasarla, hay que arreglarla, creo que hay que solucionar cosas, no porque yo sea una experta en leyes ni mucho menos, pero creo que se está utilizando como arma arrojadiza y se está utilizando mucho, sobre todo en la prensa y con partidos de la derecha para crear esa división que realmente existe entre el gobierno de coalición. Pero, por ejemplo, volviendo al tema de la ley trans, a mí mucha gente dice que la ley trans está muy bien y demás, pero para mí es insuficiente porque deja fuera a muchas personas trans. Las personas trans no binarias no ven reconocida su identidad legalmente y eso que la No Binarias España, la asociación de personas no binarias más importante de España, estuvo en los grupos de trabajo con el ministerio, que los menores trans de menores de 12 años no tengan reconocida su identidad me parece terrible, porque parece ser que a esa edad pues igual no estás muy seguro o algo así, cuando la infancia y la juventud trans existe, y luego también a las personas transmigrantes que si no tienen regularizada su situación, ¿cómo van a poder tener su documentación con quien dicen ser? Claro. Sí, que es un avance, sí, vale, pero insuficiente, pero no porque haya que conquistar los derechos, que aparte es que nos prometieron otra cosa. En el acuerdo de coalición entre PSOE y Podemos nos prometieron dos leyes, una ley LGTBI y una ley trans específica, y lo que nos han dado no es una ley trans, es una ley LGTBI que tiene una parte de trans. Es decir, que nos prometieron dos leyes y nos han dado la mitad de cada una en una sola, un 2x1. Y para mí un 2x1 es hacer rebajas cuando quieres liquidar el stock. Sí, yo creo que aquí se repite una vez más, lo vimos con la reforma laboral, etcétera, y sobre todo por las personas al final que conocéis bien y que sois las voces más autorizadas para
todo este... Y no es la primera vez que ocurre. Al final hay tensiones por los dos lados, ¿no? Como esto es demasiado y luego esto es insuficiente. Y al final queda... Y bueno, aquí uno puede ver el vaso medio lleno, medio vacío, pero evidentemente se han mejorado algunas cosas, pero por lo menos ese pasito, pero eso no hay que dejarlo en olvido de que hay muchas cosas por mejorar. Entonces, bueno, Sí, creo que... para mí es eso, dos cosas. Primero, que hay muchas cosas por mejorar, evidentemente. Y segundo, yo parto de la base de lo que se nos prometió. Claro. En el documento se prometieron 2 leyes, nos dan una. Sinceramente, a mí me ha parecido que la negociación entre el PSOE y Podemos para hacer la ley trans, que esto no es una ley trans, es una ley LGTBI, lo llaman ley trans y no lo es. Exacto. Me parece que las negociaciones han sido como la escena de los hermanos Marx de la parte contratante de la primera parte. Pues lo quitamos, y al final nos hemos quedado con 2 cachitos así que han unido y ¡hala! Pues eso es una ley trans. Sí, sí. Pero fíjate que las presiones, tanto a nivel político como mediático, es como, oh, ¿no? Como criticándolo, esto es demasiado, no sé, y al final hay más de lo que tú dices que se queda súper corta que la realidad, ¿no? Y al final yo digo por ser optimista, es que bueno, está bien que se haya dado un pasito, pero hay que seguir insistiendo y hay que seguir manifestándose en las calles, que haya sociedad civil exigiendo sus derechos y que al final... Bueno, porque un poco la retórica de los... Si tú escuchas los medios de comunicación o incluso en redes sociales, básicamente no tiene ningún sentido que exista el 8M, las mujeres y el colectivo trans ya tenéis todos vuestros derechos y estamos en un país donde no estáis ni excluidas, ni... Es decir, que es todo un invento, ¿no? Yo queríamos analizar un poco... Dime Elsa. Una cosita más, si me permites un apunte más. Creo que para hacerme entender mejor, imaginaos que esta supuesta ley trans fuera el matrimonio igualitario. Si hubiera sido el matrimonio igualitario, imaginaos que sacan el matrimonio igualitario, pero solamente para las uniones entre hombres, no las uniones entre mujeres. Sería un avance, sí, pero dejando a gente fuera sería como, hola, ¿no podíais haber trabajado para que todo el mundo pueda casarse con quien quiera? Claro, total. En fin, bueno, yo me gustaría que hiciéramos un análisis, porque ya os digo, si uno se deja llevar por youtubers, lo que vemos en la televisión, etcétera, pues hay como gran parte, de manera reaccionaria, y sobre todo por la derecha, también hay que decirlo, de que, bueno, realmente ya las mujeres tienen ya sus derechos, es como que es como muy exagerado todo lo que se hace cuando se está estupendamente. Yo también os quería preguntar por la iniciativa, digamos, no sé, yo creo que lo de la ley solo sí es sí, pues cada uno lo verá de su manera, si es un retroceso, si es un avance, si, bueno... Pero hay otra propuesta que ha hecho también en la previa el Partido Socialista, que tiene que ver con, bueno, no sé si es una nueva ley de paridad, ¿vale? Como que el 50%, es decir, bueno, Pedro Sánchez ha anunciado la aprobación de la nueva ley de representación paritaria de mujeres y hombres destinada a las grandes empresas y órganos de gobiernos públicos, como el de los Congresos de los Diputados. Su objetivo principal es garantizar la igualdad en los lugares de toma de decisión, tanto públicos como privados, ¿vale? Y la feminización del tema de trabajos y salarios. Bueno, así más o menos suena bien. Voy a poner bueno, una pequeña fragmento de la intervención de la portavoz en este caso de la ministra Montero, hablando de esta propuesta. Os voy a preguntar por vuestra opinión, pero sobre todo os voy a preguntar por el estado actual, ¿no? Porque parecería, si escucháramos ciertas voces, que aquí como que ya está todo conseguido y que no tiene sentido, y como las feministas iros a Irán o iros a otro país a luchar porque aquí no hace falta. Pongo simplemente esta iniciativa en voz de la ministra Montero y os pregunto por la situación actual en un minuto, ¿vale? Pongo el vídeo para que lo vean. Empiezo por ti, Patricia. Pongo el vídeo y ahora te pregunto. Y quiero celebrar que en el día de ayer el presidente anunció una nueva ley, una ley de paridad en la representación institucional, una ley que nos va a permitir que a partir de ahora los consejos de ministros por ley sean paritarios, tengan la misma composición de hombres que de mujeres, que no dependa esa situación de que venga la derecha a tirar por tierra los avances conseguidos con un gobierno, el de Pedro Sánchez, el gobierno que tiene más mujeres de toda Europa, con 3 vicepresidencias en los lugares donde se toman las decisiones.
porque se trata de estar en las áreas que realmente tienen capacidad de influir y de tomar decisiones. Una ley que tiene que permitir que los consejos de administración de las empresas de este país no tengan esa foto de trajes y corbatas que vemos cada día, que tenga una mitad de mujeres, porque hay mujeres empresarias con talento, porque se trata de mirar buscando ese talento dentro de tantas mujeres emprendedoras que tenemos en este país, que son muy válidas para las tareas de dirigir empresas. Bueno, ahí la ministra Montero venía un poco a... Se me da la sensación, no sé, me parece evidentemente que apunta bastante a uno de los puntos más críticos dentro del feminismo, que son en los espacios de poder, y solo hay que ver los consejos de administración de las grandes empresas, como la mayoría son hombres. Evidentemente eso va a pasar y creo que está bien apuntado. No sé si es la mejor manera y no sé hasta qué punto se puede obligar a que los consejos de administración sean paritarios. Bueno, no conozco en definitiva, pero me parece que es un poco en compensación a la crítica a lo mejor que esa enmienda a la ley solo sí es sí pudiera haber dentro del feminismo. Bueno, es una iniciativa que por lo menos creo que apunta a uno de los espacios donde tiene que avanzar más la mujer. Pero, ¿cuál es tu opinión, Patricia, de esta iniciativa? Pero también me gustaría escuchar cuál es la situación real, porque aquí, precisamente, donde apunta es uno de las realidades que hay, más allá de las diferencias de sueldo. Creo que, sobre todo en los espacios de poder, si vemos en las grandes empresas la pirámide, vemos que los sueldos más... donde hay más precariedad, casi siempre está la mujer, y en la cúspide con esos sueldos multimillonarios que casi ni caben en la cabeza, tanto cero, suelen ser hombres, ¿no? Es decir, eso es una realidad que todavía está, pero hay muchas otras realidades donde todavía las mujeres pues tienen que avanzar en sus derechos porque todavía no hay una plena igualdad. Bueno, a ver, pues a mí se me ocurren un par de cosas sobre esto. La primera es que en 2007 con la Ley de Igualdad ya se crearon planes de igualdad para las empresas. Entonces la verdad es que no sé muy bien, o sea, planes de igualdad que eran obligatorios a partir de un determinado número de trabajadores y que en fin, la denuncia recurrente es que no se están cumpliendo, se cumplen a medias, es difícil hacer seguimiento de esto. Entonces, bueno, en este sentido... Hay una norma muy asentada como la Ley de Igualdad, que es del 2007, que entiendo que ya servía para introducir medidas como las que se están ahora hablando. Y luego las listas también son paritarias desde hace tiempo, o sea, tienen que ser, no puede haber más de un 60 y más de un 40. Entiendo que lo que se quiere hacer ahora serían listas cremallera, donde tú no puedes poner a todos los hombres en los 20 primeros puestos y a todas las mujeres en los últimos, de modo que los que van a ser elegidos sean ellos. Entiendo que va un poco por ahí la cosa. Supongo que es positivo que se refuercen las políticas con este tipo de medidas, pero no sé, o sea, creo que existen muchas herramientas y que al final parece que se busca como dar un nuevo titular, hemos creado una nueva ley cuando claro, eso me parece a mí. Existen mecanismos para que estas cosas se vayan cumpliendo. Aparte, por supuesto, que los partidos pueden tomar decisiones sin tener una ley, pueden decidir hacer listas cremallera, que de hecho se hace, yo creo, muchas veces, ¿no? Claro, ahí hay que reconocer que ha habido un avance. Es decir, si vemos las fotos del Congreso de los Diputados, es terrorífico. El ver a una mujer era súper excepcional y es verdad que ahora... Porque existen las listas paritarias, por eso te digo que bueno, que estupendo que se refuerce, pero las listas ya tienen que ser paritarias. Y luego, sobre el tema de las mujeres en puestos de poder, pues yo es que soy un poco escéptica. Lo primero, porque, en fin, en el salto, digamos que no es el feminismo que más nos interesa o el debate del feminismo que más nos interesa, en el salto no tenemos jefes, entonces vamos por otro sitio. Ahora bien, yo mientras existan puestos de poder, por supuesto, quiero que se pueda acceder en igualdad de condiciones a ellos. Pero la verdad, no confío en que las grandes empresas del IBEX, por poner mujeres en puestos de poder, vayan a ser más equitativas, más justas, cuando al final en ese tipo de empresas... al final, bueno, pues las directivas también asumen ciertos roles y tienen ciertos perfiles que tienen muy poco de feministas o en todo caso son feministas neoliberales, que es un concepto que a mí también me chirría, igual que el de feminista transexcluyente, ¿no? Entonces, bueno, yo por ahí pues soy escéptica, la verdad. Claro, yo creo que a lo mejor, digo, que forzar una cosa cuando toda la base
social, cultural, todavía no está avanzada. Me refiero que al final, si te van a obligar a hacer cuotas y tal, pero no vas a la base del problema, que tiene que ver mucho con el tema de la obligación del sistema a que los cuidados siempre recaigan en las mujeres, a que no haya, bueno, pues cierta, es verdad que ha habido también avances sociales en medida, ¿no? Con los permisos de paternidad, maternidad, los primeros meses, que haya más igualdad en todo eso, pero claro, creo que al final forzar me refiero que tiene un debate porque evidentemente fuerza posibilidades para que haya un cambio forzado, pero lo ideal es ir a la base del problema y que al final esa igualdad pues vaya también incrustada es decir, que sea percibido por toda la sociedad, no que no sea una imposición. Pero bueno, Elsa, no sé cuál es tu opinión al respecto. Coincido con Patricia totalmente. Está la ley de 2007 que más que una nueva ley, creo que deberíamos preocuparnos de que se cumpla y que se siga como está establecido. Pero yo no me creeré nada de esta paridad que hay que tener hasta que no vea paridad, no sé, en sitios como por ejemplo la Real Academia de la Lengua Española, donde las mujeres en sus más de, no sé, 200, 300 años de historia, lo que sea, no sé si no ha llegado a 10 mujeres que han pasado por la RAE como directivas o como sea la figura que haya en la RAE. Pero bueno, igual es que ahora les pilla un poco complicado porque están discutiendo si solo lleva tilde o no. Entonces, claro, igual ahora mismo no les viene bien. Me gustaría ver paridad también en los clubes de fútbol, en la directiva de los clubes de fútbol, porque yo no soy muy aficionado al fútbol y seguramente habrá bastantes mujeres en las directivas de estos, pero yo no recuerdo ninguna, salvo la mujer de Ruiz Mateos cuando llevaba el Rayo Vallecano, pero no recuerdo más mujeres en puestos directivos de clubes de fútbol. O sea, no lo recuerdo y yo creo que eso es algo que me gustaría ver. De igual manera que me gusta ver equipos femeninos y mujeres en el deporte, también creo que tienen que estar en los puestos más altos, siendo entrenadoras, siendo directivas, siendo lo que sea. El deporte tiene genera muchos empleos, sobre todo el deporte más masivo como es el fútbol profesional, y creo que una manera de hacer paridad es desde el deporte, que es una industria y un trabajo que es tremendamente machista, homófobo y demás, tiene una serie de connotaciones. También me gustaría ver que en los partidos de fútbol masculino haya mujeres árbitro. O sea, vale, el fútbol es masculino, tienen que jugar jugadores hombres, pero no creo que impida en ningún momento que una mujer arbitre ese partido. Digo desde el completo desconocimiento porque el fútbol es algo que no consumo. Y por hilarlo con algo, es que me parece que algo que está desde 2007 no se está cumpliendo, y yo más que sacar una nueva ley sería, no sé, a lo mejor reforzarla o preocuparse de que se cumpla. Que se cumpla, claro. Como pasa, por ejemplo, con las leyes LGTBI y trans de la Comunidad de Madrid de 2016, que no se cumplen. Llevan ahí desde 2016 y las administraciones públicas tienen poca información de cómo es el cambio de nombre o cómo tratar a una persona trans o cómo ayudarle a los trámites. Por ejemplo, cambiar el nombre de la tarjeta sanitaria es algo que como las personas trans de la Comunidad de Madrid, gracias a esta ley, lo tenemos recogido como derecho, pero mi experiencia y la experiencia de personas trans que conozco ha sido ir al centro de salud y tener que explicarles lo que tenían que hacer, porque no ha habido unos protocolos que se dicen en esa ley que tiene que haber para explicar cómo funciona esto. Entonces, tampoco se hace cumplir que en las aulas de la Comunidad de Madrid, en todos los colegios, se hable de diversidad sexual, de identidad de género y demás, como dice esta ley. No, cuando hay el caso de que, por ejemplo, una persona trans menor de edad dice en el colegio que a partir de ahora se le llame con un nombre, la mayoría de los colegios les da igual, y son los propios padres de esta persona menor de edad, apoyándose en organizaciones trans, quienes tienen que hacer al colegio cumplir la ley. Entonces, yo creo que no solamente es el hecho de vamos a sacar más leyes, que también, sino de que se cumplan. Y sobre todo que no sé si será en el caso de la ley de paridad de 2007,
que se establezca unas sanciones en caso de incumplimiento, que yo creo que es lo que les falla a muchas leyes nuevas, que si se incumple, ¿qué pasa? La impunidad. Pues claro, si se incumple, una tercera persona tiene que denunciar, tiene que ir a esos cauces. Esto es como saltarte un semáforo, ir a más velocidad. No te denuncia alguien, te han pillado y tú tienes que pagar una multa o una sanción porque has incumplido la ley. Claro, pero si no te ponen la multa, pues dirá, uy, pues no me ponen la multa, pues me sigo saltando el semáforo rojo, ¿no? Y al final lo que tú dices es eso, que ya quizás hay mecanismos posibles para que estuviéramos más cerca digamos, de defendernos de esas desigualdades que existen. Y claro, si hay leyes como, por poner un ejemplo que no tiene nada que ver, la ley de memoria histórica, Mariano Rajoy presumía de que estaba la ley pero que tenía 0 euros y por lo tanto no se podía aplicar. Es como, más que la ley es que la esencia de la ley se cumpla y que tenga pues mecanismos también sancionadores, etcétera. Bueno, si os parece, vamos a terminar con una serie de cuestiones que, bueno, no sé si son memes o es una fotografía de realidad de este país, con cosas que, bueno, sobre todo acciones que son muy llamativas y que a lo mejor esa es una unas veces buscadas, otras veces porque es así, pero sobre todo de ese espacio que solemos llamar ultraderecha, reaccionaria, etcétera, que tiene como punto de mira evidentemente el 8M, el colectivo feminista, el colectivo trans y los derechos de las mujeres. Hasta el punto, vamos a hablar de 2 o 3 casos. Uno de ellos, que esto es como muy surrealista, pero ocurre, que tiene que ver, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Almería, que ha premiado a una organización antiabortista por el 8M. Es decir, que aquí siempre hay como una contradicción en el cual el Partido Popular intenta decir como que son feminismas, que ellos representan los derechos de las mujeres y tal, pero luego, en este caso el Ayuntamiento de Almería, que gobierna el Partido Popular, nada más y nada menos que por el 8M le han dado un premio a la organización antiabortista Res Madre, que, bueno, pues practican incluso un poco en la misma línea que, bueno, la Fundación Madrina, Hazte Oír, etcétera, de acosar, sí, bueno, una especie de acoso a diferentes escalas no solamente a las mujeres que quieren ejercer su derecho al aborto, sino a las plataformas feministas que también defienden este derecho. Entonces, como un poco distópico el hecho que por el 8M, que una de las banderas se suponen que ya conseguida el derecho del aborto, pues que sea premiada por su actividad contra el aborto. Patricia, no sé, pero digamos que estamos viendo situaciones distópicas que antes, hace unos años, no las veía, y muchas veces el PP, por más que intente agarrarse a lo ya conseguido, a lo que la mayoría piensa que ya son derechos conseguidos, incluso ahí había un cierto debate también con el tema del derecho al aborto, contradiciéndose Rajoy, es decir, Rajoy no, Feijóo, en declaraciones de hace un año con las de ahora, pero en todo caso, no sé, este caso puntual de darle un premio a esta fundación antiabortista, pero un poco enclavada en una serie de aparentar una cosa y hacer otra, ¿no? Sobre todo por parte del Partido Popular. Pues es que es una forma de significarse en una fecha en la que hay que significarse, y lo que el PP piensa del aborto lo ha tenido que modular porque han visto lo que hizo el feminismo con Gallardón, pero siguen pensando lo mismo. Y al final creo que el premio a esta organización entronca directamente con lo que opina el PP sobre los 3 días de reflexión, ¿no? O sea, el PP opina que las mujeres, si se lo piensan bien, tienen que pensar, porque se ve que van sin pensar, ¿no?, a solicitar un aborto. Entonces hay que decirles, mira, piénsatelo bien. A mí me asustan un poco las cifras que da esta organización a la que han premiado, que dice que cuando le explican a las mujeres, cuando hablan con ellas, cuando les dan alternativas, la mayoría, y creo que dicen hasta 8 de cada 10, deciden continuar con un embarazo. Entonces, ¿qué les dirán a esas mujeres para que, o qué mentira habrá detrás de esas cifras, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso, que es muy intencionadamente este premio, porque es que va, o sea, liga con su discurso sobre el aborto, y que es que se han tenido que callar cosas porque es que ya no cabe en el siglo en el que estamos estar en contra del aborto. No se puede estar en contra del aborto. O sea, es que me parece es que no hay debate sobre eso, ¿no? Y aparte, pero ellos siguen pensando lo mismo. Entonces, pues a veces lo explicitan, ¿no? Como con un premio como este.
Pero ahí tratan de hacer como de equilibrios, porque ahí, bueno, sobre todo Feijóo, que es como ahora la figura como, más allá de que muchas veces se le pillan en un renuncio en las cosas que se le hacen, pero podemos ir, es decir, yo creo que al final la aparición de Vox, estando ya las instituciones, como que le empujan, pues muchas veces necesitan como ese apoyo, entonces dan como pasos atrás, pero tienen que aparentar, porque al final tienen un electorado que no permite esto. Y digo, por recordaros otro caso, Elsa, no sé si recuerdas el escándalo este de Castilla y León, en el cual el Partido Popular y Vox, o en este caso una iniciativa de Vox, pero con el apoyo del Partido Popular, digamos que, bueno, parece que hubo un acuerdo para llevar adelante esto de el sonido fetal, para convencer a la madre, como que escuchen el sonido fetal, que es como una tortura psicológica, para convencerte de que, bueno, que lleves adelante el aborto, incluso con servicios que no le daban a las mujeres que querían llevar a término el embarazo. Entonces, si tú querías abortar, como que te ponían algo que no le ofrecían, además de una fecha como inadecuadas, como es las ecografías 4D, que no tienen sentido porque, si no me equivoco, en España, no sé si son 14 semanas o 18 semanas, digamos, legalmente, y no es recomendable en realidad las 4D hasta mucho después. Bueno, en todo caso, el PP, después de la presión del escándalo, dio marcha atrás y decía que no tenía nada que ver, y entonces aquí el Partido Popular está un poco como haciendo equilibrio, de intentando contentar a una parte de su electorado o a la presión que viene haciendo Vox con este tipo de iniciativas, pero por otra parte también quiere tener una pata en los tiempos actuales, y sobre todo no dar paso atrás en unos derechos que incluso el Partido Popular puso su resistencia, pero que ya, como decía Patricia, es algo que ya, digamos, está reconocido, y que creo que es inconcebible, ¿no? Digamos, estas declaraciones, o incluso dar un premio a unas organizaciones antiabortistas, ¿no? Que muchas veces hay una diferencia, una distopía entre lo que se dice y lo que se hace. Pero bueno, Elsa, no sé cuál es tu opinión al respecto de estos equilibrios y estos avances o retrocesos, en este caso, de los derechos de las mujeres. Pues lo primero y lo más básico que ha dicho Patricia también, que es que me parece inadmisible que a estas alturas del partido tengamos que estar luchando por el derecho al aborto. El aborto es algo que está implementado en la sociedad y que cumple una función. Y porque cualquier persona tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, cualquier mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, incluso si es una mujer menor de edad y sus padres están en contra de que aborte, esa persona tiene que tener el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. También decir que las mujeres no son las únicas personas que se quedan embarazadas, que hay hombres trans y personas no binarias que también pueden quedarse embarazadas. El hecho de que el PP dé un premio a una asociación antiabortista, a mí me dice que está mandando un claro mensaje por el 8M de cuál es el tipo de mujer correcta desde el PP. La mujer que no aborta, la mujer que tiene hijos, que tiene muchos, muchos, muchos. Y eso también creo que se entronca un poco con las declaraciones de Feijóo, que dijo que lo de la ley trans no les importaba a los españoles de bien. Total. O sea sí. que es lo mismo. Feijóo nos dice que es ser un español de bien, y este PP de, no sé de qué zona me has dicho que era. En Almería. De Almería, nos dice lo que debe ser una buena mujer. Una mujer da a luz a los hijos que concibe. Pero si no quiere tenerlos, los tiene que dar a luz. Y si no puede, eso es cosa tuya. Encuentra la manera que puedas concebir. Y también lo que tú comentabas, el PP se está voxificando, y uno de los casos más claros es Ayuso. Ayuso en las últimas semanas ha lanzado declaraciones como que lo de que ser trans es una absurdez y que a partir de ahora va a cambiar el género de todo su gabinete y demás, y se está convirtiendo en la nueva Rocío Monasterio. Para que la gente no tenga que ir a votar a Rocío Monasterio, Claro. pues la señora Ayuso lo que está haciendo es decir, votadme a mí, que soy lo mismo. Total. Entonces yo creo que el PP está haciendo eso. A Ayuso le está saliendo bien, a Casado no le salió nada bien, y Feijóo está ahí entre dos aguas, como si fuera en la lancha de un barco. Sí. Sí, esa ha sido también bastante polémica. De hecho, hablaremos ahora en un momento. Y de hecho, una de las cosas más llamativas que ha ocurrido, no sé si tú te acuerdas,
Elsa, que se ha llegado a decir en el Congreso por parte de una diputada de Vox, creo recordar, decía que hay un alarmismo, es decir, que es alarmante la subida de personas del colectivo LGTBI, tanto trans como gay, lesbianas, etcétera, y que todo esto se debía al adoctrinamiento en los colegios. Es decir, como, ¿what? Tienen ahí una narrativa bastante llamativa y luego, es decir, esa es una del discurso del 8M, que al final yo creo que quieren llevar como la ventana de Overton o a espacios donde nunca habían estado, pero luego no hay que olvidar tampoco esta noticia, que no es tampoco de ahora, la comparto. Vox rechaza una declaración institucional por el 8M en Andalucía por no compartir términos como la violencia machista, que luego al final se debe todo a temas de lenguaje, pero que al final claramente va en contra de los derechos humanos, y esto no es nuevo. Ya vimos a Ortega Smith como en Madrid por primera vez se salía de esas declaraciones que son unánimes, y él se salía diciendo que no está a favor de la violencia machista, que están en favor de la defensa o en contra de todas las violencias, ¿no? Y al final quieren como deshacer todo lo avanzado en derechos humanos. No sé, Elsa, cuál es tu opinión, pero aquí claramente yo creo que se está vulnerando, es una línea roja que cualquier demócrata debería tener, que es la defensa de los derechos humanos, sea víctimas de la violencia machista o sea colectivo LGTBI, al cual quieren criminalizar con discursos pues bastante reaccionarios. No sé cuál es, esa tu opinión, sobre todo la postura de Vox y cómo está movimiento intentando llevar el sentido común, que parecía que en ciertas cosas había como consenso, a espacios que son bastante peligrosos. Lo que pasa con Vox, sobre todo centrándonos en la parte de España y en el tema de las personas trans, lo que le pasa a Vox es que no soporta las cosas que hayan pasado una transición, ya sea en su propio país o una persona. Y claro, quieren volver, porque para ellos el 23F es el tráiler de una película que nunca se estrenó, y quieren ponernos a dieta para que estemos todo el mundo a régimen y volvamos a la talla del 36. No sé cuál es tu opinión, Patricia, pero al final creo que un poco es el objetivo. De hecho, luego vamos a ver un caso como que usan un montón de recursos y de retórica, es decir, que en la cual luego se esconde precisamente pues un retroceso en todos los avances que hemos hecho durante los últimos 40 años, ¿no? Pero en este caso Vox representa muy bien esa... digamos, ese empuje hacia atrás, ¿no? de la historia de nuestra democracia y del avance en derecho que hemos tenido. Pues a ver, a mí es que me parece que Vox está todo el día provocando al movimiento feminista y luego se enfada cuando el movimiento feminista le dice algo, ¿no? Dice que la violencia machista no existe, dice que los colectivos feministas son chiringuitos, quiere claramente acabar con, o sea, envía fetos en bolsas con líquido rojo a las diputadas y luego se enfada cuando les dicen cosas, ¿no? Pues bueno, es que no sé, es que esos juegan a la política de la provocación y del disparate. Y bueno, sí, lo que dijeron en el Congreso fue que el número de personas LGTB era alarmante, que había crecido de manera alarmante, ¿no? Porque supongo que a lo mejor para ellos, creo que les contestó algo así, no sé si fue Irene Montero, otra diputada en el Congreso, como si hubiese un cupo, ¿no? Hay un cupo donde no sería alarmante, pero si son muchos, entonces ya no están dispuestos a aceptarlo, ¿no? Claro, a lo mejor lo que ha pasado es que en ese avance de derecho también está la normalización en la convivencia de una persona que, bueno, como comúnmente se dice, salga del armario, y que antes, pues con todo, bueno, todo ese, digamos, homofobia que había, pues digamos que eso al final es un avance y que la gente pueda mostrar su orientación. Pero claro, es ridículo como que me pueda sentir mujer o hombre, o que mi deseo sexual sea hacia personas del mismo sexo, de diferente sexo, por el adoctrinamiento. Es como las personas son o sienten como sienten, independientemente de lo que haya. Otra cosa es que lo puedan hacer más en libertad o no. Y yo creo que precisamente aquí hay un victimismo. Tú estabas comentando un caso, pero bueno, lo hemos visto recientemente, como Abascal llamaba locas a las ministras que estaban haciendo ley y tal, y también había una polémica con el vídeo de PAN, que no es ni siquiera suya, sino poniendo un vídeo de declaraciones que prácticamente todos los medios lo han dado, y otra vez se hacen las víctimas diciendo que tiene que dimitir, que el PSOE como no dimite, bueno, todo eso.
Y fíjate hasta dónde el punto, y con esto terminamos, porque yo creo que es como un método, es decir, como que usan diferentes métodos que, bueno, pueden funcionar o no, que es como provocar mucho hasta que haya una reacción, y cuando haya una reacción, echar la foto y hacerse la víctima, ¿no? Y es que hay un caso que hemos estado hablando esta semana y os quería preguntar por él, que tiene que ver con toda esta movimiento, el entorno, porque digamos que Vox o la ultraderecha tiene como, aparte, hemos estado hablando algunos como hasta hoy, pero luego también, y luego muchas veces no se decide, no hay una línea, lo decía también Elsa, entre Ayuso o cierta parte del PP y de Vox. De hecho, os comento esta última noticia. Esta semana hemos analizado cómo Libertad Sin Ira, que es una fundación o una asociación de estudiantes donde quienes son miembros son directivos de Nuevas Generaciones, donde está Dan Causa, el presidente, que fueron a apoyar a Ayuso cuando la nombraron alumna ilustre, incluso entraron con el código QR y la vitoreaban ahí apoyándola y tal. Y luego usaron el principio de transposición diciendo que quien se había manifestado eran militantes de Podemos y tal, cuando realmente quienes eran militantes de su partido eran estas personas, pero ellos, digamos que aquí o ellos mismos se dicen que son peones de la batalla cultural precisamente contra los avances en derechos de colectivos de los que hemos estado hablando, pero fijaos este caso, que podríamos repetirlo, también hicieron otro acto contra ETA, que también se hicieron la víctima. En este caso, fijaos hasta dónde llega la causa, hasta dónde llega el punto que Libertad Sin Ira, precisamente para el 8 de marzo había creado un acto en la Complutense en defensa de la mujer, creo que un poco usando siempre ese principio de transposición, para el 8M. Y en ningún momento, según ha informado la Complutense, en la Facultad de Derecho nunca se le da permiso a asociaciones que no pertenezcan a la Facultad de Derecho, es decir, que nunca le dieron permiso. Ellos, sabiéndolo que no tenían permiso, han anunciado desde Vox, lo han publicado tal, y el día 6 o en la previa, porque al final es llegar al 8M haciéndose la víctima, ¿vale? Se hablaba precisamente, cuando la Complutense ha dicho nunca hemos autorizado a este acto, toda la derecha reaccionaria política, donde también estaba Ayuso y los medios de Ayuso y estas fundaciones o asociaciones, pues han salido otra vez haciéndose los ofendidos, que la censura, realmente hay una censura para explicar, hay una dictadura, ¿no? También para hablar del feminismo. Bueno, han usado esta táctica que yo creo que la han repetido de muchas veces, pero, y yo creo que aquí está una de las claves para que esto vaya teniendo un avance, arropado con un montón de medios de comunicación, y ahí pues están de COKI Diario, Estado de Alarma, Libertad Digital, The Objective, el Debate, tal, que luego vemos que están financiados precisamente por gobiernos del Partido Popular, donde el apoyo de Vox es importante, y al final creo que están jugando con algo que no tiene que ver con la derecha y la izquierda, que es la mentira. Y es una cosa que me gustaría precisamente, porque creo que es un elemento muy importante en la batalla cultural que ellos llaman contra el feminismo, contra el colectivo trans, pero también contra ideologías, con un montón de cuestiones que tienen el odio, es decir, la mentira y el odio como principal herramienta, y está financiada con dinero público. Y luego tienen diferentes estrategias como es el victimismo. Pero bueno, ¿cuál es vuestra opinión? Porque me interesa mucho y yo creo que es una de las claves a combatir, porque esto no debería ser cuestión de derecha o de izquierda, sino, bueno, si eres demócrata no deberías permitir que la mentira y el odio sean tus principales herramientas. No sé cuál es tu opinión, Elsa, al respecto de este caso puntual, que a base de la mentira se victimizan, pero que es un modus operandi que vienen repitiendo desde mucho tiempo y que viene apoyado con la mentira de medios de desinformación financiados con dinero público. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Elsa? De aquí dos cosas. La primera es que la mentira, el soltar bulos, el tener, es la estrategia porque nos hacen perder el tiempo. Nos hacen perder el tiempo. A quien consume esos bulos y los cree como ciertos, que no es culpa de esa persona, sino es culpa de quien los emite. Claro. Porque tenemos que perder tiempo en eso no es verdad, y decir esto es una mentira, y no solo tienes que decir es una mentira, sino que te dice alguien demuéstralo, y entonces tienes que dedicar tu tiempo, en vez de a hacer avanzar, a evitar que se retroceda, que yo creo que estamos en ese punto. No es que no tengamos avances, sino es que queremos avanzar, pero es que perdemos mucho tiempo
por estos partidos de ultraderecha que están sacando a la palestra cosas ya superadas, ya argumentadas y que las ven y asentadas en la sociedad y vistas bien por la sociedad como amenazas a la humanidad en general. Es que pasa con con la extrema derecha, pasa con el feminismo, con las personas migrantes, con el cambio climático, con las personas LGTBIQ+, que en el Congreso de los Diputados Vox hable de que hay demasiadas personas LGTBI o que ahora hay de repente como más, es que parece que está hablando de las cifras de la pandemia, como si ser LGTBI fuera algo contagioso, algo que bueno, les ha picado el virus queer a esta gente, hay que vacunarlos, hay que solucionarlos. Y luego también me parece muy ilustrativo lo que ha pasado en la Complutense, que creo que eso puede ser interesante para ver las elecciones de Madrid a posteriori, porque mientras a Ayuso poco faltó que una alfombra roja para que fuera a hablar y a recibir un premio, a Rocío Monasterio no se le está dando espacio. Es decir, que esto puede ser también un poco de decir, vaya, ¿a quién van a favorecer las elecciones? Y me parece muy curioso que Ayuso sí, con Ayuso no pasa nada porque claro, Ayuso vamos, es la tolerancia hecha carne, pero a Rocío Monasterio no, que es como que, bueno, nos quedamos con Ayuso, que tiene esa derecha cobarde, como decían, pero también esa derecha que se está boxificando, como he dicho. O sea que igual Rocío Monasterio, pues igual desaparece como Ciudadanos en las próximas elecciones en Madrid. Ahí ha habido un cambio, yo creo que ha sido, bueno, lo hemos visto, ¿no? Gente como Ana Rosa, Jiménez Los Santos, cierto ataque a Vox con cosas que antes las defendían. Y yo creo que tiene que ver un poco bueno, al final quien les da más dinero son precisamente los gobiernos del PP y lo que sí creo que le es muy útil al Partido Popular Vox para llevar la ventana de Overton a la derecha, para decir, mira, aquí estamos los moderados, centro, y yo creo que eso les viene muy al pelo y lo que tú decías, Elsa, creo que tiene, bueno, es una verdad gigantesca, el tema de que estamos perdiendo y aparte es como, la mentira se dice en 10 segundos y ahora demuéstrame que es verdad y para demostrar tienes que estar días o horas diciéndolo. Y aquí hay un ejemplo y muy vinculado a lo que decía Elsa de, bueno, Ayuso usa los mismos métodos o muchas veces no se diferencia. Y es que hay un punto claro de esta semana que venía a decir, bueno, el señor Sánchez va a tener que demostrar que no está vinculado al Tito Berni. Y claro, ya deja ahí la sospecha y la presunción de inocencia, evidentemente se queda. Pero claro, por ejemplo, Pedro Sánchez, ¿cómo va a demostrar que no tiene que ver nada con el Tito Berni si no tiene ninguna prueba para demostrar que no tiene nada que ver? Es decir, como es imposible demostrar que es mentira porque no hay nada que pueda demostrarlo. Entonces al final se está jugando a eso, ¿no? Miento, lo digo en 10 segundos, lo quedo ahí y ahora el que quiera, si no lo desmiente, lo queda por verdad y si lo desmiente, entras en el juego de perder toda tu energía en hablar de los temas que quiere tus rivales políticos, ¿no? Pero bueno, Patricia, dime, Elsa. Perdón, y mientras tanto seguimos sin saber quién es M. Rajoy y si queremos pruebas de cosas, ahí tenemos la foto de Feijóo en una lanchita con un colega que se dedica a hacer que nieve en la vida de mucha gente. Es que de hecho, y eso lo vamos a ver ahora, Ana Rosa, bueno, primero en Telecinco, bueno, el mundo televisivo, aparte, Elsa, que tú lo conoces bastante bien, los cambios que ha habido en Mediaset son bastante alucinantes. Prado, es decir, el hijo del testaferro de Juan Carlos I, que fue presidente de Endesa, la persona de confianza de Berlusconi, que ¿qué hace Berlusconi? Un tipo como Berlusconi controlando la mitad de las televisiones, y la persona de confianza de Florentino Pérez y que ha puesto como directora a la jefa de redacción de OK Diario que estuvo los últimos 3 años como directora de comunicación de Ayuso. Bueno, ahí quedó la pelota y bueno, eso es así y lo hemos estado analizando aquí, pero la cuestión es que precisamente con este caso que tú dices, que es como una verdad, como un templo, llegó a decir, primero, lo nombraban a Marcial Dorado como
no como narcotraficante, sino como contrabandista. Y luego Ana Rosa llegó a decir, bueno, es que las personas famosas, cualquiera tiene fotos de indeseables que vienen y se hacen una selfie contigo. Señora, que ha estado 13 años veraneando, cuando ya había varios años, hubo un programa de vóley donde se decía, ya lleva varios años saliendo en portadas como narcotraficante y él seguía yéndose de vacaciones. Bueno, pues, Pero la foto de la que hablamos es donde sale en la lancha. ¿Qué pasa? El contrabandista llega con otro barco a saltar a la lancha y le ha obligado a Feijóo a hacerse un selfie, ¿o cómo es va que esto? no tiene ningún sentido, pero claro, el tema es que a lo mejor tú y yo estamos informados, pero la buena señora que de 70 años que ve la tele no tiene toda la información, ve lo que le cuentan las tele y hay como cierto control mediático, por lo menos en las televisiones, que hacen que esto sea así, ¿no? Y que se vea como personas muy de centro, sin un escándalo político, ni de corrupción, ni con el narcotráfico, personas que tienen ese pasado, pero que son defendidos por los medios. Pero bueno, no hemos desviado un poco del tema y ahí Elsa seguramente podríamos hacer un programa completo de qué se cuece en las teles. De hecho, yo creo que si nos coges el guante, un día podemos hablar de estos cambios que tú te conoces bien la casa. Pero bueno, lo dejamos para otro programa porque ya estamos en hora de terminar y le quería preguntar a Patricia un poco de estas estrategias de usando la mentira y el odio y sobre todo, ¿no? Y haciendo un poco hilo con lo que estamos hablando de los medios de comunicación, donde ha habido una evolución también de los medios de comunicación donde se permite la mentira y el odio y que para tener espacio en la televisión tienes que ser un profesional de la mentira. Se está normalizando, pero esto a quien beneficia es a quien usa precisamente estas estrategias, como lo hace Vox, en el cual, este es un caso concreto, el de la Complutense, que miente y luego se hace la víctima, ¿no? Y luego pues hay una parroquia que tienen que se lo cree. No sé, Patricia, ¿cuál es tu opinión? Porque es algo que está afectando, digamos que es un método que lo vemos a diario donde tiene su pata política, pero también tiene su pata mediática. Bueno, sobre lo de la Complu, lo primero, el cartel que hicieron para este evento ficticio dice que Rocío Monasterio va a hacer una verdadera defensa, ¿vale? Verdadera, porque ellos dicen que defender la igualdad real de la mujer en singular, ¿no? Que esto, pues cualquier feminista de cualquier bando, ser la mujer en singular, le chirriaría, ¿no? Pero eso lo hace ella, Rocío Monasterio. Y luego me parece tan evidente que era una mentira que ni siquiera han anunciado que se vaya a celebrar en otro sitio. Tú mencionabas el acto de ETA, ese acto se lo llevan a otro centro y lo celebran. Pero es que ni siquiera han dicho vamos a buscar otro sitio, lo haremos, es tan importante que vamos a intentar que se haga por todos los medios. No han dicho absolutamente nada, simplemente han dicho nos censuran y lo cancelamos. Y a mí eso me parece que, en fin, que deja claro que desde el principio simplemente era una estrategia para conseguir una serie de titulares que, como tú muy bien sabes, el impacto inicial que consigue una mentira jamás es comparable al impacto que consigue luego el desmentido de esa mentira, ¿no? Porque esto ha sido desmentido en medios, pero es que ya da igual, porque eso ya circula y además lo tendrán para su hemeroteca cuando vuelvan a decirles que no a la reserva de un acto por los motivos que ya ha explicado la Complutense. Entonces dirán, es el tercer acto que nos censuran y da un poco igual. Y aparte, sí, por hacer un paréntesis con este tema, es que si tú, y la gente lo que nos está escuchando lo puede ver, si tú googleas la Complutense censura acto 8M de Monasterio, va a haber más de 40 medios, y ahí te comento algunos, que lo dan por cierto, cuando esto nunca ha ocurrido, ¿no? Pero al final tiene todos esos medios que suman sinérgicamente y son cómplices de esta estrategia que usan la mentira, ¿no? Además, digamos que son links que se quedan, que siempre van a estar ahí, ¿no? Cuando hagas una búsqueda. Sin embargo, los desmentidos pues ni se posicionan, ni tienen la réplica en medios que tienen las mentiras y sí, claro, y como funciona así lo saben, pues lo utilizan. Supongo también que cuando se hace esto tú tienes que tener una serie de gente que sabes que te va a seguir el rollo, ¿no? Tanto bots como tuiteros afines como medios afines. Y es que es imparable, yo no sé qué... Precisamente yo quería vuestra reflexión para terminar, porque yo creo que al final, y esto opera con diferentes colectivos que tienen como diana y que es nuestro día a día en medios y a nivel político, ¿qué solución? Yo creo que en el diagnóstico podemos compartirlo, porque Elsa yo creo que ha hecho un diagnóstico, estoy totalmente de acuerdo, y Patricia tú también estabas comentando, pero ¿cuál pensáis que puede ser el mecanismo, tanto como usuarios, ¿no? Usuarios que consumimos medios, tanto en redes como televisión, etcétera, ante la mentira, como a nivel ciudadano de manera colectiva, democrática, es decir, lo que yo creo que es un ataque a la democracia,
¿Qué se puede hacer con un poco que es nuestro leitmotiv, que es la lucha contra la desinformación, pero que opera de manera totalmente impune? Porque ahí siempre hay como un debate de la libertad de expresión, la libertad de prensa, etcétera, que yo creo que debería estar bien limitado y bien claro. Pero creo que no es nada fácil. Si bien el diagnóstico cada vez es más claro para una gran mayoría, lo que no está claro, incluso hay mucha gente que le da por bien. Bueno, a mí me parece bien que se mienta mientras perjudique a quien me cae mal, ¿no? Que al final el sesgo de confirmación y la posverdad va por ahí. Pero realmente, tanto a nivel individual como usuarios, como a nivel colectivo como sociedad, ¿cómo pensáis que se puede luchar ante una realidad que es presente en todo el mundo y que creo que es un enemigo de la democracia, que es estas campañas de desinformación, que bajo mi punto de vista nadie está haciendo nada para frenar esta impunidad, que yo creo que se amparan un poco en ella? En Estados Unidos ahora están empezando a ver, por ejemplo, Alex Jones, fueron $1.000 millones, y Fox News, por el tema del fraude electoral, que también era mentira, están hablando de una multa de 1.600 millones de euros. No sé si puede ser un espejo donde mirar, pero como aquí lo apliquen, va a haber empresas que van a tener que desaparecer. Pero bueno, Elsa, ¿cuál es tu opinión de...? Sé que es complicado. El diagnóstico, más o menos, podemos tenerlo en común, pero ¿qué recomendaciones o cuál es tu punto de vista, tanto usuarios como a nivel colectivo, cómo podríamos actuar para luchar de manera eficaz contra este problema sin que haya recortes de derechos, que tampoco queremos que haya recortes de derechos? Pues a ver, estamos viviendo la era de las fake news y que si algo se ha publicado en digital ya existe, aunque sea mentira, con que haya un titular. Antes, como los titulares había que imprimirlos, costaba mucho más que fuera cierto, pero ahora de repente en 5 minutos has lanzado una noticia, un artículo contando mentiras y te lo recomparte gente afín a tu pensamiento o que quiere dar voz a ese mensaje de odio y ahí está. Yo creo que, a ver, tenemos algunos recursos pequeños que han surgido dentro del contexto propio del periodismo, como son iniciativas y webs como maldita.es, que yo creo que que como usuaria que consume noticias es muy sano echar un vistazo a esa página todos los días, sobre todo cuando hay mucho ruido sobre un tema en concreto, porque han desmontado bulos y yo creo que iniciativas así están muy bien. Lo que pasa es lo que hemos dicho antes con respecto a que no se cumplen ciertas cosas. No sé cómo sería la manera, pero creo que debería haber un organismo aparte, quizá ligado con el Colegio de Periodistas o algo así, con profesionales del medio. Y igual que existe, que no recuerdo el nombre, que hay una organización que vela por la seguridad de los anuncios y la publicidad que sea leal, Sí. etcétera, etcétera, y que es un organismo externo Bueno, que no pero depende incluso como otro ámbito, digamos, por ejemplo, el colegio de médicos o el no sé qué, más allá de defender a sus trabajadores, también defienden que haya buena Exactamente. praxis, ¿no? Y aquí no hay nadie que Exactamente. parece que esté por la labor. A eso me refería con el ejemplo este de la publicidad, porque son agencias y demás que velan por los consumidores de publicidad, quienes consumimos la publicidad, para que la publicidad sea veraz, responsable y demás. Y de igual manera que si yo tengo una marca y quiero hacer un anuncio y el anuncio que quiero hacer es cagándome en la madre de la otra marca contraria, eso no es legal, eso no es posible, y esta agencia te dirá, te vamos a imponer una sanción y tendrás que pagar no solamente una multa, sino que a los otros por daños y prejuicios. Creo que deberíamos empezar o plantearnos algo así por lo menos. Creo que ese puede ser un camino, un organismo exterior vinculado a los colegios de periodismo, a los colegios profesionales de periodismo, que abogue por esto es un bulo, vale, se te ha pedido que hagas un desmentido, no lo has hecho, no has borrado este titular, con lo cual va a haber una serie de sanciones. No digo multas económicas, pero otro Bueno, ¿por qué tipo. no? Si en otros ámbitos existe, digo, en los camioneros, si se pasan de velocidad o si toman alcohol y tal, haciendo su labor, le multan o le quitan. Y si un frutero vende fruta podrida o si un arquitecto se le cae una casa porque está mal hecha, no queda impune. Yo creo que en el periodismo o en los medios de comunicación creo que pasa un poco de esto, pero yo creo que creo que lo más sensato, como tú o esta propuesta que tú dices, es como la más reformista y menos revolucionaria y que creo que sería bueno para todo el mundo, que haya cierta fiscalización que ahora mismo no lo sé. Yo creo que también debería de haber cierta sanción. Pero bueno, tú, Patricia, que también haces la labor diaria y que sabes también lo complicado que es la labor de periodista y tratar de contrastar, como hacéis en El Salto,
todas las informaciones, pero a mí siempre me llama la atención cómo medios que tienen menos recursos, como puede ser El Salto, hacéis una información con un rigor y una deontología periodística mucho más grande que los principales medios de comunicación en este país, como pueden ser las televisiones, que vemos a diario cómo se saltan las fake news, y uno siempre la pregunta es, ¿esto es maldad? Es decir, ¿es intencionado y es el motivo por el cual, es decir, que hacen lo que quieren sus directivos y su, al final, es decir, los fondos de inversión o el accionariado, o son errores que, por lo que sea, se repiten de manera bastante habitual? ¿Cuál es tu opinión, Patricia? Y luego también te dejo la pregunta que le hacía Elsa de qué se puede hacer como sociedad, como individuo, para luchar sin recortar los derechos que tenemos ante esta amenaza a la democracia. La pregunta es si es mala intención o falta de profesionalidad, ¿no? Sí. Marrón de pregunta, ¿no? A ver, a mí me da mucho miedo cuando hablo desde El Salto, hablar como si todo lo hiciéramos bien, como si fuésemos los más Bueno, éticos. esto lo digo yo, ¿vale? No, Yo no quiero hablar desde ningún púlpito y además, pues yo cometo errores y intento aprender de ellos. Yo no sé, creo que hay una mezcla entre velocidad e ideología, que no llaman ideología porque tener cierta ideología se considera no tener ideología. Entonces, creo que hay periodistas que no se dan cuenta de que de que el periodismo objetivo, tal y como nos lo vendieron en la facultad, es una entelequia a día de hoy, o sea, que una noticia no tiene dos caras, tiene 200 o 200.000 y tú no puedes tener todas en tu noticia. Entonces, lo que tienes que hacer es intentar conocer las claves y ser lo más honesta posible con una información. Y entonces, bueno, sí, manipulación y maldad, sí, sobre todo entiendo pues por parte más de directivos. Yo no sé hasta qué punto se puede echar esa mochila pues a compañeros y compañeras que están Está claro que hay trabajando. excelentes profesionales, pero el hecho, y esto es yo creo que un diagnóstico de realidad, el hecho de que la mayoría de tertulia, el principal medio que esté representado, sea OK Diario, yo creo que es un diagnóstico de realidad. Entonces, eso quien lo elige, como tú dices, no los periodistas. Luego, al lado o enfrentándose a OK Diario, pues hay periodistas estupendos en todas las cadenas, pero es verdad que tienen más presencia los que tienen una dudosa uso de la deontología periodística, ¿no? Y luego, los colegios de periodistas, tengo muy poca confianza en ellos. Los colegios de periodistas son muy tibios, pero además cuando se habla de este tipo de asuntos, yo creo que suele salir una palabra clave que es autorregulación. O sea, un colegio de periodistas dudo mucho que se pringue en establecer algo que difunda como un mandato, ¿no? Dará unas recomendaciones, Sí. hará una charla, pero en los colegios de periodistas yo creo que, en fin, como es también de entender, pues cualquier cosa que suena que se puede limitar la libertad de expresión genera bastante alerta, pero además los colegios de periodistas también tienen también cojean, ¿no? Ideológicamente de ciertos sitios. Entonces, y luego lo comparéis con la publicidad, pero es que de publicidad existe una ley y además está bastante asentada. Es complicadísimo porque efectivamente entras a tocar la libertad de expresión, que es un pilar de cualquier democracia, y claro, yo creo que los propios periodistas nos pondríamos muy en alerta, ¿no? Con cualquier medida que tuviese que ver con obligar a publicar no sé qué, borrar no sé cuánto. Esto es un peligro también, ¿no? Claro, ahí hay una fina línea. Yo creo que la libertad de expresión creo que se para cuando ya es discurso de odio, y eso la ONU lo regula, y yo creo que con el tema de la libertad de prensa o la libertad editorial, aquí lo hemos dicho mucho, yo creo que tiene que haber una total libertad en la editorial. Como tú dices, ningún medio es objetivo. Puede ser honesto o no honesto, o difundir noticias falsas o no, pero cada uno tiene su línea editorial o ideología, o como se quiera llamar. Pero yo creo que aquí hay que defender toda defensa de cualquier idea, de cualquier editorial. A mí lo que me parece grave es que para reforzar ese editorial se use la mentira, se use la mentira de manera industrial. Y creo que hay un poco lo que decía Elsa, que yo aprovecho para recomendar. No sé si yo tengo un add-ons que es de Maldito Bulo, que cuando te metes en un medio te dice cuántos bulos han desmentido de ese medio y si la noticia que estás viendo es mentira o es falsa. Eso creo que lo dejaron de hacer, pero como muy buena iniciativa. Pero bueno, en todo caso, aquí cualquiera se puede, y esto es un reclamo que siempre hacemos a cualquier ciudadano. Yo creo que las mentiras usan mucho porque es un método científico, porque usa mucho la psicología humana, en la cual todos y todas podemos ser víctimas del sesgo de confirmación, y lo somos, de cuando una noticia defiende a quien a mí me gusta y ataca a quien no me gusta, tengo como la tendencia a creérmela y a compartirla en redes sociales. Por eso las noticias falsas se comparten 6 veces más que las reales,
pero que al final yo creo que hay que hacer bastante pedagogía, y ahí pues el papel de los medios y de las periodistas yo creo que es fundamental, tanto el trabajo que hacéis a diario. Aprovecho en la despedida para recomendar el salto, la labor que hace Patricia y sus compañeras en un medio que no tiene muchos recursos, pero creo que hace una labor estupenda a nivel periodístico, también como la labor que se hace con comunicadoras como Elsa, que hace poco veíamos, tuviste tu momento ahí de choque, no sé si un día a lo mejor quieres pasarte y hablamos del asunto, ¿no? De cómo saliste de manera un poco abrupta de T4 y vimos hace poco tu currículum, no sé si es correcto, como una especie de currículum en vídeo que hacías. No sé si estás en algún proyecto, si quieres dar un mensaje, Elsa. Nosotros aquí, nos hace mucha ilusión darte también una ventana después de un momento seguramente complicado con todo eso, ya estás aquí para volver un poco y no sé si ahora mismo está en algún proyecto o no sé si quieres comentar algo al respecto. Aquí te damos como la ventana para la gente que nos vea, y luego digamos que estás de vuelta para tener presencia y no sé si ya estás en algún proyecto o con ganas de empezar alguno. Pues estoy ahora mismo de guionista en un podcast. En esta No te la sabes, que es un podcast de curiosidades de Spotify, que es muy divertido porque todos los días se sube una pieza nueva hablando de un sabías que no sabías. Y luego el viernes 24 de marzo en Madrid, en la calle Huertas 57, estreno mi monólogo nuevo, Transfobia. Y esta va a ser la única fecha que hay en Madrid. Luego ya lo iré llevando por el resto de España, pero la única fecha en Madrid va a ser esta. Vale, y pues gente que quiera ir, ¿dónde se puede comprar las entradas? ¿En qué sala? En las salas El Golfo. Si buscáis El Golfo Comedy Club en Google o en donde sea, os saldrán los enlaces de venta de entradas. Perfecto, pues nada, solo queda agradeceros haberos pasado por aquí y nada, espero que no sea la última vez que os vea por aquí. Gracias por estar y nada, buen fin de semana. Muchas gracias. Chao, hasta pronto. Pues nada, ahí teníamos el análisis, ¿no? De tanto de Elsa como de Patricia, que yo creo que son voces más que autorizadas en una semana como esta. Yo creo que la mentira nunca debe ser una herramienta para querer llevar razón o para atacar a tus rivales políticos, y estamos viendo cómo la herramienta más usada por este espacio que interconecta políticos, medios de comunicación, think tanks, etcétera, pues usa la mentira y el odio como principal herramienta. Y la verdad es que un poco el leitmotiv del existir de Pandemia Digital es combatir a los operadores de la mentira y el odio, que como veis operan a nivel internacional, están vinculados, y desde nuestra trinchera tratamos de combatirla. Así que con esto terminamos el último programa de la semana y solo me queda desearos un fantástico fin de semana, aprovechar para pasarlo bien y disfrutar del buen tiempo que parece que vamos a tener. Así que nada, un fuerte abrazo. Cierra la tele, abre un libro y sube una montaña, rompe la barrera de un cristal que ya no empaña. En esta España de fantoches y pirañas, piensa quién lleva los hilos, quién teje las telarañas. Cortinas de humo pa' que no te enteres que Aznar y Florentino están controlando la tele. Expanden bulos siempre utilizando a sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de OPI diario. Mentira de odio infectando redes, producidas por Asteir y financiadas por OHL, mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario. Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a Abascal, después Ayuso y Tony Cantó. Financiadores iraníes para votopados, Vox fue forzado por un yunque oxidado y se abren paso a golpe de estado. En Sudamérica saben bien de lo que hablamos. Fundaciones con nombres y apellidos, a las Network volvió a sacar al cóndor de su nido. Siempre es lo mismo, ya no me lo trago. Capitalismo
socialistas de la escuela de Chicago, que no te engañen, no son outsiders, son hijos de Aznar y Aguirre, nietos de Reagan y Thatcher. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo, pandemia digital, desinfectando su cinismo.